Desde tiempos inmemorables, el cine ha sido el lienzo donde los directores proyectan sus visiones más colosales, esos proyectos nacidos de una ambición desmedida que prometen cambiar nuestra forma de ver el mundo. Sin embargo, en este arte, la intención no es garantía de éxito, existe una brecha peligrosa entre la idea y la precisión en su ejecución. Mientras que unos filmes logran dar buena ejecución a su propia ambición y ser considerados joyas en el catálogo, otros, aunque no son malos, terminan bajo el peso de su propia pretensión, dejándonos películas que son muy buenas, pero en la ejecución se nota que no pretendió ser algo más que eso. A continuación, en este video utilizaremos dos ejemplos de cómo filmes y de cómo una mala ejecución tanto en la ambición y en el guión pueden arruinar esa premisa brillante, y otros dos ejemplos donde la ambición y la ejecución narrativa y de guión se alinearon para alcanzar puntos grandes. El primer ejemplo que ilustra esta brecha entre la ambición y el resultado final, es The Last Jedi. El filme en general es muy bueno, no lo negaremos, tiene la mejor dirección y estética de la saga. Rian Johnson se atreve a cuestionar los cimientos de la saga con temas profundos como la desconstrucción del mito, el peso del fracaso como el de un Luke derrotado, y la necesidad de destruir el pasado para que algo nuevo nazca. Sin embargo, es la ejecución narrativa y de guión donde su ambición y estética pierden fuerza, mientras que The Force Awakens logra una narrativa visual hermosa, donde cada plano comunicaba la historia y el estado emocional de los personajes de forma orgánica gracias a un guión sólido. En The Last Jedi esa fluidez se rompe. El guión del episodio 8, aunque ambicioso, se vuelve ineficiente en el resultado final al dejar lo visual y la estética como adorno, y no como una herramienta para ayudar o aclarar la historia principal. Y también al depender de exposición, que de por sí no está muy bien lograda, los personajes pasan demasiado tiempo explicando sus motivaciones que apenas se desarrollan, que los temas centrales se transfieran a través de diálogos que de por sí, son muy forzados al explicar, en lugar de permitir que las acciones y la puesta en escena hablen por sí misma, ya que no fueron muy bien ejecutados. Esto provoca que momentos, que se supone son los más cinematográficos de la saga, se conviertan en lecciones de último semestre de la escuela, restando peso a la construcción de los personajes y dejando la sensación de que las grandes ideas no se aprovecharon, sino que simplemente se anunciaron. Aunque el filme tenga una historia sólida y personajes bien logrados, la ejecución de las nuevas ideas y del guión no lo ayudaron, quedándose como un filme muy bueno, pero limitado por su resultado final. El segundo y último ejemplo de esta ambición, se queda medio camino por culpa de su ejecución, es El prisionero de Azkaban, el tercer filme de la saga de Harry Potter. Al igual que Rian Johnson en Star Wars, Alfonso Cuarón entró a la saga del mundo mágico con la intención de levantarla más, dándole una visión más madura, oscura y de autor. Y aunque el filme es bastante bueno, debido a poseer una historia sólida y un desarrollo coherente, su ambición temática termina siendo víctima de un guión ineficiente. La película nos plantea una nueva etapa de crecimiento y pérdida de la inocencia, pero estos conceptos se sienten más como una capa estética o adorno que como el núcleo de la narrativa. A diferencia de Las Reliquias de la Muerte parte 2 donde la narrativa visual y un guión sólido coexisten en un mismo lugar, en Azkaban gran parte de ese lenguaje cinematográfico, elementos vitales como el trasfondo de los merodeadores o la verdadera carga emocional de la herencia de Harry, se ven sacrificados o muy sustituidos por una exposición verbal poco orgánica, donde los personajes explican lo que ocurre en vez de permitir que la historia respire por sí misma. El resultado, es un filme que brilla en dirección, tono, historia, etc., pero con un guión que no aprovechó los elementos visuales que podría haberse funcionado si fueran parte de la narrativa al 100%. En general, los dos filmes son muy buenos. No obstante, se centraron tanto en lo que querían presentar que se olvidaron en lo más importante, el guión. Creyeron que tener materiales más revolucionarios podrían estar a la altura de los grandes, y es más, seamos honestos, la única razón por la que tienen esas notas en Metacritic es eso, que eran más revolucionarios en sus sagas, no su calidad en sí y en cómo no aprovecharon esas virtudes, y para nosotros, un material revolucionario no convierte al guión en uno sólido si no se ejecuta bien. ¿Cómo terminaron?
The Last Jedi quedó en sexto puesto, La venganza de los Sith le ganó el quinto puesto, pero solo por descarte, y está detrás de estos 4 filmes. El prisionero de Azkaban quedó en el segundo puesto como la segunda mejor, pero por descarte, ya que la mayoría de los filmes de la saga, aunque no son malos, están plagadas de guiones ineficientes, incluso incluyendo a la trilogía de Animales Fantásticos. La competencia sería casi nula, de no ser porque la parte 2 sí posee un guión sólido. Para iniciar la sección de los filmes que sí logran un equilibrio entre sus pretensiones y su resultado, el primer gran ejemplo sería el filme Nosotros de Jordan Peele. Si bien, aunque no alcanza el nivel de ejecución de guión, narrativa y ambición de Get Out, Nosotros aún logra ser lo suficientemente sólida y coherente en su propia escala. Aquí el director vuelve a demostrar una dirección impecable al orquestar una compleja alegoría sobre el privilegio y la desigualdad social, apoyándose firmemente en símbolos visuales exactos para representar la dualidad y la unidad. Por un lado, la dualidad de la naturaleza humana y las profundas divisiones de clase en Estados Unidos, se personifican a través de los atados, o sea, los clones con vestimenta roja, reforzando por constantes motivos visuales como los espejos de la feria, el versículo de Jeremías, y las tijeras doradas. Por otro lado, la unidad colectiva y la búsqueda de visibilidad de los oprimidos se manifiesta de forma aterradora a través del símbolo de la cadena humana, donde los dobles se toman de las manos a lo largo del país al final de la película. Lo que realmente funciona en el filme, es que la ambición intelectual y un guión muy sólido no se quedan en intenciones en diferentes cajas, se aprovechan orgánicamente a través de una puesta en escena y una narrativa visual increíblemente estable. La cámara de Peele se toma el tiempo necesario para construir una tensión asfixiante y progresiva que empuja a la familia Wilson a evolucionar frente a sus dobles, permitiendo que el espectador entienda los conceptos temáticos mediante el choque de acciones físicas, el silencio en escenas, y no mediante discursos forzados. Al final, a pesar de vivir bajo la sombra de Get Out, Nosotros tiene su lugar, triunfando con una ejecución que demostró en estar a la altura de lo prometido. El segundo ejemplo que demuestra cómo manejar una gran visión sin sacrificar la estructura, sería Spider-Man 2 de Sam Raimi. Aunque para algunos les puede parecer trampa por ser bastante obvio, aún vale la pena revisar este filme que Sam Raimi hizo, y se lo merece, y aunque había otras opciones, esta me parece más apropiada, mostrando una gran ambición, y a la vez con un guión ejecutado de una manera sólida. Aquí Raimi logra dar escenas simbólicamente aprovechadas que aportan peso directo a la narrativa del filme, como ejemplo, cuando Peter pierde sus poderes, al no poder lanzar sus telarañas o trepar muros, no es un simple error de guión, sino una manifestación física de sus crisis existenciales, como el estrés y el agotamiento emocional de cargar con una responsabilidad que destruye su vida privada, es lo que bloquea sus habilidades, algo que se narra visualmente de forma brillante. Asimismo, los lentes del Dr. Octopus operan como un gran símbolo visual de deshumanización, obsesión y ceguera moral. Cuando Otto tiene esos visores oscuros puestos, la cámara nos dice que son los brazos mecánicos los que ven y controlan su mente a través de él, ocultando la humanidad y el dolor de un hombre después de perder a su esposa, atrapado detrás de la máquina. Hasta el mismo Spider-Man lo afirma en el confrontamiento final. Pero lo que hace destacar demasiado a Spider-Man 2 es que no solo puso los moldes estéticos y narrativos en el género de superhéroes, sino que logró estructurar a la perfección cada uno de sus eventos, subtramas y secuencias de acción revolucionarias sin perder jamás la complejidad de sus intenciones íntimas. Al final, el filme no solo sentó las bases del género moderno, sino que demostró que el espectáculo comercial puede alcanzar la maestría cinematográfica cuando la ambición se ejecuta con una claridad visual absoluta que al final sí logra cumplir con lo prometido. A diferencia de los ejemplos opuestos presentados en la otra sección, aquí es en donde se demuestra que aprovechan ese potencial, logran hacerlo gracias a un guión sólido en ejecución. ¿Cómo terminaron?
Aunque Spider-Man 2 tiene un empate bestial contra No Way Home, al ser igual de sólida en apartados importantes, y ser superada por los filmes del Spider-Verse, Spider-Man 2 logra aún destacarse por revolucionar el género sin desaprovechar sus potencias narrativas. Y con nosotros, aunque estamos de acuerdo que está muy por debajo de Get Out, nosotros aún logra triunfar a su manera, y con una naturaleza un poco más caótica, recordándonos que una película puede ser un laberinto de metáforas vivas, sin perder la fuerza de su narrativa central.